¿Qué tal? Mi nombre es Eliseo Rodríguez. Vamos a la sesión 3. Lo que falta por cumplirse, las profecías que están descritas en la palabra de Dios y que faltan por cumplirse. Ya vimos las que se cumplieron hasta Cristo Jesús, bueno, algunas, porque no podemos ver todas. También ya vimos algunas que se están cumpliendo hoy en día y las que faltan por cumplirse. Y vamos a darnos cuenta que el Señor, la verdad, está muy cerca, tenemos que estar preparados y por eso vamos a empezar con esta sesión. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Entonces, nos tenemos que preparar para esta inminente eh, eh, cumplimiento de las profecías que tenemos a la puerta. Antes de eso, quiero comentarles que en 1947 un grupo de científicos se reunieron, entre ellos estaba Albert Einstein, estaba Oppenheimer, se reunieron para elaborar, de acuerdo a sus propios cálculos considerando algunos factores globales, crearon lo que se conoce como el reloj del fin del mundo. Este reloj no lo crearon teólogos, no lo crearon pastores, ni sacerdotes, ni nada, sino científicos. Estos científicos en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntaron y crearon este reloj que le llaman el reloj del fin del mundo, porque ellos, considerando ciertos factores importantes, eh, ponen el reloj cerca de su hora final. La hora cero es la hora en la que se supone que se colapsa el mundo, se colapsa la humanidad y entonces se termina el mundo. Eso es lo que los científicos han calculado y obviamente ellos ya no viven, pero los nuevos científicos, los que heredaron esta tarea de darle continuidad al reloj del fin del mundo, se siguen reuniendo y en este año, en 2025, lo posicionaron en el segundo 89 antes de la hora cero. Es decir, nunca ha estado tan cerca el reloj del fin del mundo de llegar a la hora cero como en este año. En, por ejemplo, en 1991 estuvo en el minuto 17 porque acababa de terminar la Guerra Fría con el tema de la perestroika, la caída del muro de Berlín, etcétera, y se respiraba un ambiente que se relajaba después de ese ambiente tenso de la famosa Guerra Fría, se relajó la humanidad y entonces pues, posicionaron el reloj en el minuto 17 antes de la medianoche. Este año lo posicionaron en el segundo 89, considerando factores como las guerras actuales, sobre todo en Ucrania y Rusia, también las guerras en el Medio Oriente, toda la tensión que se vive en el Medio Oriente, en algunos otros países como en Sudán, en fin. También considerando la llegada de la IA, la inteligencia artificial, según los científicos, puede ser un elemento que acelere la llegada a la hora cero, al fin del mundo. Y no es difícil entenderlo, ¿no? La inteligencia artificial puede ser utilizado, es una herramienta poderosa que puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. Desafortunadamente, la tendencia de la humanidad es hacer lo malo, así que es muy probable que esa herramienta en realidad acelere el proceso del fin del mundo. Así que, bueno, pues eso está sucediendo. Otro de los elementos, bueno, pues obviamente las pandemias y el deterioro del medio ambiente. Entonces, son los factores que los científicos consideraron que eran importantes para posicionar el reloj del fin del mundo en el segundo 89, antes de la hora cero. Esto significa que nunca ellos han considerado que hemos estado tan cerca del fin del mundo como este año.
Obviamente hay factores, no significa que este año se va a terminar, solamente significa que estamos más cerca por todos estos factores que están incidiendo en el tema del proceso de colapso de la humanidad. Entonces, quería que lo tuvieran en cuenta porque no solamente son los textos bíblicos, sino incluso los cálculos científicos evidencian un muy inminente caos mundial, muy inminente colapso de la humanidad y tenemos que tenerlo presente. Hay algunas profecías que se están cumpliendo hoy en día y que se han estado cumpliendo a lo largo de los años. Dice Salmo 83:3, con astucia y en secreto conspiran contra tu pueblo, contra el pueblo de Israel. Se han juntado y hacen planes contra tus protegidos. Y en el Salmo 83 vemos que mencionan a los edomitas que están actualmente en la zona de Jordania, también a los islamitas o ismailitas que son árabes en Arabia Saudí, dice de los agarenos, que básicamente están en la zona de Egipto, los jebalitas, que están en la zona del Líbano, los amonitas, que están en Jordania del norte, los amalecitas, que son básicamente la zona de los hutíes, los filisteos, que están en la franja de Gaza, y muy específicamente en los grupos terroristas de Hamas, están en Tiro, que sería el equivalente hoy en la Hezbollah y el Líbano, están en esa zona, y los asirios que están en Irak, en Irán, Irak y Siria. Es decir, con astucia y en secreto se está conspirando contra el pueblo. Eh, Aun cuando en este tiempo, por la intervención de Donald Trump, se ha considerado cierto nivel de paz, la verdad es que sabemos que esa paz es bastante endeble, que es muy débil, es muy frágil, se puede romper en cualquier momento, y entonces pues se puede venir a desatar una andanada contra el pueblo de Israel, que va a suceder de hecho. Pero esto se está cumpliendo. La gente y los pueblos y las naciones están haciendo planes y conspiran contra el pueblo de Israel. Esto está sucediendo y va a seguir sucediendo. Por eso no lo puse nada más como que ya se cumplió, sino como que va a seguir sucediendo hasta que lleguemos a la guerra del Armagedón. Otra profecía, otra que está por cumplirse es la apostasía de la verdad y la fe. Esto ya lo estuvimos viendo también en el capítulo anterior, pero es algo que todavía no termina de cumplirse del todo. Se está cumpliendo y va a terminar de cumplirse. Miren, vamos a leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, y dice básicamente así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la apostasía es una situación que se va a manifestar. Les he dicho varias ocasiones, no es porque Dios quiera que se manifieste, no es porque Dios lo esté propiciando, es porque Él conoce los tiempos, sabe la necedad que hay en el corazón de los hombres, cómo lo han ido apartando, lo han ido relegando. Dios ha sido caballeroso y ha dejado que la humanidad tome sus propias decisiones y su propio rumbo, pero ese rumbo hemos visto y se ve claramente cómo nos ha llevado a una situación de crisis mundial. Las guerras, las hambres, las diferencias sociales, la violencia, en fin, todo eso es evidencia de que hemos dejado a Dios de lado en lugar de, am, a- de volvernos a Él y dejar que Él nos guíe, lo hemos rechazado como sociedad, como humanidad. Esto ha generado muchos problemas y entre otros la apostasía a la verdad. Les repito, como se los decía la semana o en la sesión anterior, la apostasía básicamente significa desertar de la verdad. Y en este tiempo hemos visto cómo la gente está tan confundida y no sabe distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Ahora, a veces son cosas pequeñas que no tienen tanta importancia, pero a veces son cosas fundamentales como nuestra fe, como Dios
quién es Dios, por qué Dios es importante en nuestras vidas, por qué relegamos a Dios de nuestra sociedad, de nuestros gobiernos, de nuestras escuelas, de las familias. Y entonces lo que está sucediendo es una deserción masiva de la verdad. O sea, la gente ya no sabe distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Y les repito, hay situaciones en las que no es tan importante, ¿no? En otra ocasión yo vi precisamente de la inteligencia artificial un video de, bueno, una cantante, no recuerdo su nombre ahorita, pero yo pensé que se había convertido y que estaba cantando una canción a Jesús, pero realmente era inteligencia artificial. Fue una de mis hijas que lo detectó y se dio cuenta que era inteligencia artificial. Y eso no es tan importante. Es decir, si una mujer canta o no canta, si es verdadero o falso el video, no es tan importante. Pero lo que sí es fundamental y lo que sí es importante es lo que tiene que ver con Dios y con nuestra fe, con nuestra identidad y con nuestro propósito. Eso es fundamental. Y en eso no podemos darnos el lujo de equivocarnos. Podemos equivocarnos en otras cosas, pero no podemos equivocarnos en el tema de la fe y la identidad, en quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Entonces, este tiempo se ha apostatado de la verdad, se ha desertado de la verdad. A la gente ya no le importa la verdad, a la gente le importa lo que quiere escuchar. A la gente le importa cómo se siente. A la gente no le importa las verdades científicas o biológicas. Lo que le importa es cómo se siente, su percepción, cómo ve las cosas y todo. Y eso lo único que ha traído es un mundo de confusión increíble, que parece una película de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque la gente ya no sabe identificar la verdad. Se han metido en tanta confusión y hay tanta confusión en redes sociales, e incluso en las plataformas de streaming, en las películas, en los libros. Hay tanta confusión que la gente ya, una vez que empezó a desertar de la verdad, ya no sabe volver, ya no sabe identificar qué es verdadero y qué es falso. Eso es algo que estaba profetizado que iba a suceder. Y por supuesto la fe. Entonces, y la fe es algo que la gente está abandonando, sobre todo los jóvenes están abandonando la fe. Mucho tiene que ver con la falta de coherencia y de congruencia que hemos vivido en la iglesia y que tenemos que reconocer humildemente y que tenemos que arrepentirnos y tenemos que volvernos a Dios para que Él nos dirija nuevamente y poder guiarnos y guiar a las nuevas generaciones por el camino de la fe y por el camino de la verdad. Pero bueno, pues eso es algo que está sucediendo y que nos toca hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano y confiar en que Dios nos ayude para hacer volver a las nuevas generaciones a la verdad y a la fe. Otra de las profecías que está por cumplirse es que habrá una gran tribulación. Dice en Mateo 24, lo voy a buscar aquí. Mateo capítulo 24 21. Fíjense lo que dice. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué nos está diciendo Jesús en este mensaje de los últimos tiempos? Nos está diciendo que va a haber una tribulación que como nunca ha habido, una tribulación como la humanidad nunca ha experimentado. Pero también nos aclara que los escogidos, precisamente por el amor que Dios tiene para los escogidos, esa tribulación no la vamos a sufrir del todo. Y no la vamos a sufrir del todo porque nosotros vamos a ser arrebatados y es lo que vamos a ver próximamente. Pero la gran tribulación es algo que va a suceder, que creo yo particularmente que ya comenzó, pero que todavía no llega al punto álgido, al punto máximo al que va a llegar, al clímax de la gran tribulación. Todavía no llegamos a ese punto, pero llegaremos a ese momento que no está lejos, precisamente porque todo se está acelerando, la confusión, el miedo, el odio, la violencia, todo se está acelerando. La inteligencia artificial lo va a acelerar. Entonces, todos estos elementos, como les comento, el miedo, el odio, el resentimiento, la maldad, todo esto va a ir acelerando el proceso de desintegración de la moral de la sociedad y el colapso de la misma, y entonces va a iniciar una gran tribulación como nunca la hemos vivido.
ya se están haciendo cosas y se están preparando cosas para que esto suceda. ¿Por qué? Por la maldad del corazón del hombre. Así es que esta tribulación va a suceder porque así está escrito y estamos viendo a lo mejor parte de esa tribulación que, como les repito, todavía no llegamos al clímax. Apocalipsis 7:14 también nos habla de esta tribulación. Lo voy a leer brevemente. Aquí en el versículo 14 dice, desde el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y me voy a permitir regresarme poquito desde el versículo 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, ojo, no solamente judíos, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, estamos viendo aquí una visión del futuro que ve Juan, de personas de todas naciones, de toda tribu, de toda linaje, lengua y nación, que están vestidos blancos y entonces claman a gran voz que la salvación pertenece a Dios. Y volvemos al punto, Dios no es un mito, Dios es una realidad que la gente no quiere ver. Porque normalmente lo que la gente quiere es seguir sus propios caminos. Y para seguir sus propios caminos lo que hacen es relegar a Dios, dejarlo, exiliarlo de sus vidas y de los gobiernos. Apenas hace unos días estábamos viendo en el Senado de la República cómo un representante del Movimiento Ciudadano Cristiano habla de Dios y bendice al pueblo de México y se levantan enfurecidos para tratar de callarlo. Especialmente la senadora Dolores Padierna. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar, o sea, no quieren escuchar de Dios, no quieren saber nada de Dios porque no les conviene. Si ellos agarraran y abrazaran a Dios y la fe, tendrían que dejar todas las malas prácticas que están haciendo. Y como no quieren hacerlo y no quieren dejar toda su maldad y sus malas prácticas, entonces prefieren rechazarlo y a todo lo que se llame Dios. Pero esto es algo que estaba escrito, sin embargo, la salvación viene de Él, y se va a manifestar y toda la gente lo va a ver y las personas que hoy están aborreciendo a Dios y a los cristianos se van a arrepentir de todo lo que están haciendo. Entonces ya en el versículo 13 dice, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay algunas posturas teológicas que piensan que los cristianos no vamos a pasar la gran tribulación. Y la verdad es que sería padre, o sea, es algo, algo bonito, algo deseable no pasar por la tribulación, pero es algo necesario. Nosotros tendremos que pasar por una parte de la gran tribulación, no por toda la tribulación. Ahorita les voy a explicar por qué, pero tenemos que pasar por una parte aquí está diciendo, ellos salieron de la gran tribulación. Es decir, sí pasamos de allí, pero de ahí salimos, y fueron lavadas nuestras ropas y se han emblanquecido con la sangre del Cordero. Gracias a Cristo Jesús, gracias a la sangre del Cordero es que nosotros tenemos la salvación y pudimos ser rescatados de esa gran tribulación, aunque lo sufrimos o lo sufriremos en parte. Entonces, esto es un detalle también importante. Luego, segunda de Timoteo 3, vamos a leerlo también. Segunda de Timoteo, aquí está. 3:12, fíjense lo que dice. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, Jesús sufrió persecución y lo asesinaron y lo mataron por establecer y venir a predicar el reino de Dios. Los discípulos que lo siguieron también sufrieron persecución y también fueron asesinados y muchos de ellos de muertes crueles. Muchos cristianos han sido perseguidos a lo largo de la historia. No aunque es deseable, no podemos pensar que nosotros no vamos a padecer si es que queremos vivir piadosamente, es decir, alineados con la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, esperemos persecución, eso es algo que va a suceder, que no podemos evitar,
pero lo que sí es que no lo vamos a sufrir del todo porque el Señor va a llevarnos a su reino. Entonces, les estoy compartiendo estos pasajes y el último que vamos a leer es el de Lucas 21-25. Fíjense lo que dice, que es una aclaración precisamente de Jesús, que dice, eh, hablando de la venida del Hijo del Hombre, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia, angustia de las gentes, del bramido del mar y de las olas. Es decir, angustia es algo, es un término similar o que refleja también el tema de la tribulación. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Es decir, hay todo un tema o todo un aparato espiritual y una guerra espiritual que hay, que se está manifestando en los cielos y que tiene repercusiones en la tierra. ¿Por qué? Porque hay dos reinos. Esos reinos espirituales tienen sus propias manifestaciones, el reino de las tinieblas, el reino de la muerte y de Satanás, y el reino de Dios, el reino de los hijos de Dios, el reino de que vino a establecer Cristo Jesús, y esos dos reinos están entrando están colapsando constantemente, son como placas tectónicas que están chocando y que entonces está haciendo que toda la humanidad esté sufriendo. Esto es inevitable. Es inevitable. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a establecer un reino, les repito, no una religión, vino a establecer un reino. Y al establecer este reino, el reino de vida, el reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino de la bondad, del amor, colapsa y choca contra el reino del egoísmo, de las tinieblas, de la muerte, del pecado. Y entonces al colapsar está sufriendo la humanidad y la persecución viene del reino de las tinieblas, perdón, contra los hijos de la luz, de los hijos del reino de la luz. Esto es inevitable, esto está sucediendo y va a suceder y se va a hacer más, se va a agudizar, va a ser más fuerte porque todo esto estaba profetizado. Y para que no nos quedemos así con la mala noticia de que vamos a sufrir la persecución y la angustia y la gran tribulación y vamos a padecer un tiempo. Esto nada más será un tiempo y será temporal, pero después viene justamente esta parte el de Mateo 24-14, que lo voy a leer también. Ahí tienen en la pantalla los pasajes bíblicos para que los puedan estar revisando en sus casas, pero todo esto está profetizado y tiene un cumplimiento. Y en el 24-14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Una de las profecías que está por cumplirse, que es la predicación del evangelio. Nunca como ahora, la iglesia está despertando, los entendidos resplandecerán, dice la palabra en Daniel. La iglesia está despertando y está predicando y está entendiendo que tenemos que predicar el evangelio porque son los últimos tiempos. Quiero aquí brincarme tantito a esta nota que la quise poner aquí. Daddy Yankee, como ustedes saben, se convirtió al cristianismo y durante los premios Billboard de 2025, hace unos meses, de música latina, ante más de 1.700.000 espectadores, Daddy Yankee dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. El valor, la determinación, la pasión y el amor que surge de este hermano que se convirtió al cristianismo para predicarle, para aprovechar esa plataforma y predicarle a más de 1.700.000 espectadores. Esto es algo que está sucediendo y va a seguir sucediendo y todos necesitamos estar predicando el evangelio para rescatar a las personas que están bajo el yugo de la esclavitud de Satanás y traerlos al reino de la vida, al reino de la eternidad con Cristo, porque si no van a sufrir las consecuencias. Entonces es importante y la gente entendida está predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le enseñó a Timoteo, porque es necesario que el Evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Así lo manifestó Jesús y así lo estamos haciendo y así lo seguiremos haciendo. Así que una de las cosas como podemos ayudar a la gente es mandarles estos videos, por ejemplo, para que la gente vaya viendo que lo que está pasando ya está profetizado
profetizado y se está cumpliendo cada una de las cosas que Dios había preparado y planeado que iban a suceder y al final va a llegar el fin de los tiempos. Y después viene, fíjense cómo viene el orden de las cosas, ¿no? Después de la apostasía, de la gran tribulación, de que se ha predicado el evangelio del reino, viene esta parte que también es lo que ya nos tiene que llenar de alegría y de fe, que está en Mateo 24 30 al 31. De hecho, desde el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos son esas entidades espirituales que han estado guerreando contra la iglesia, esos, los hijos de Satanás, los demonios, y todos esos espíritus que vienen a trastocar, a tratar de trastornar al mundo y todo lo que existe. Dios, dice la palabra que va a hacerlos conmoverse. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo, desde el cielo hasta el otro. Entonces, después de que sucedan estas cosas que hemos estado revisando y que se ha predicado el Evangelio, inmediatamente después dice que entonces vendrá la señal del Hijo del Hombre en las nubes y va a mandar a sus ángeles para que nos recojan a todos y estemos con él en las nubes. Este es el arrebatamiento y les repito, no podemos confundirlo con la segunda venida porque son dos eventos distintos. El arrebatamiento, perdón, es un evento y la segunda venida es un evento distinto. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero necesitábamos entender que el arrebatamiento de la iglesia y por supuesto con esto la glorificación de nuestros cuerpos es un evento que viene inmediatamente después de estas señales o de estas profecías que les he dicho que se van a cumplir. En segunda de Tesalonicenses, también lo voy a leer. Segunda de Tesalonicenses, del 2 del 7 al 8, fíjense lo que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, de la maldad, solo que hay quien al presente lo detiene. En este tiempo está hablando Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, estamos hablando del primer siglo, ya estaba presente el misterio de la iniquidad. De hecho, está presente mucho antes. Dice, pero hay quien al presente lo detiene, es decir, no se puede terminar de manifestar completamente el misterio de la iniquidad porque hay quien lo detiene. Esa entidad que detiene el misterio de la iniquidad es la iglesia, porque la iglesia tiene al Espíritu Santo, nosotros tenemos al Espíritu Santo y cada uno de los santos escogidos de Dios, de los que hemos creído en el Evangelio, de los que hemos abrazado el reino y los que hemos pasado de muerte a vida, nosotros tenemos al Espíritu Santo y la iglesia en todo el mundo. En cualquier parte de toda linaje, tribu y lengua y nación, todos que tenemos al Espíritu Santo, cuando seamos quitados de en medio, entonces es que se va a manifestar el inicuo. Por eso dice, eh, quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién es él? El Espíritu Santo que está en la iglesia. Y de entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se va a manifestar el, el, el inicuo, se va a manifestar el anticristo, porque ya está el misterio de la iniquidad, ya está, es un espíritu, pero se va a manifestar en una persona y cuando se manifieste en esa persona es porque ya fue quitada la iglesia de la humanidad del mundo. Entonces se va a manifestar el anticristo, pero ese mismo anticristo va a ser destruido por la segunda venida del Señor. Así que tengamos confianza. Esa parte en donde se recrudece la maldad, en donde ya no hay quien detenga el misterio de la iniquidad, de la maldad, de toda esa caos interno que hay en la mente y en el corazón de las personas. Imagínense cuando la iglesia se ha quitado y el Espíritu Santo se ha quitado, todo se va
acelerar el sufrimiento, la maldad, la lucha, la guerra. Todo se va a manifestar de una manera increíble, todo se va a potencializar y entonces se va a manifestar el hombre del pecado, que obviamente va a tratar de manipular la mente de las personas que estén. Es parte de lo que tiene que suceder y lo van a ver como como un Mesías, como alguien que los va a salvar de todo ese caos y todo, pero todo es un engaño. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es algo que también es inminente. Primera de Tesalonicenses, también lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18, miren lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, el sufrimiento que vamos a tener va a ser momentario, va a ser temporal, va a ser difícil, pero va a ser temporal. Porque a partir de eso y cuando se cumplan estas profecías, entonces va a venir el Señor en las nubes, nos va a arrebatar, nos vamos a ir con Él al cielo y a partir de ahí vamos a estar siempre, siempre, siempre con el Señor. Qué hermosa profecía y qué hermosa palabra y promesa que Dios nos tiene. Fíjense lo que dice también Juan 4, 14, lo voy a leer aquí. Juan 14:3. Fíjense, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es Jesús prometiéndole a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Les conviene de hecho que yo me vaya. Les conviene porque si no me voy, no les voy a enviar el Espíritu Santo, número uno. Pero además, a donde yo me voy, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y entonces vendré otra vez y los voy a tomar hacia mí mismo, los voy a arrebatar hacia mí mismo. Y entonces, en donde yo estoy, ustedes van a estar también conmigo. Esta es parte de las promesas que tenemos de Jesús y como lo vemos una y otra vez prometiendo y recordando esto. ¿Qué dice Lucas en el libro de los Hechos? Recordemos que el doctor Lucas, que era era muy técnico y era muy especialista en investigar, en preguntar todas las cosas, y en base a eso escribe sus dos libros que tenemos en la Biblia, que es el libro del Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1 versículo 11 dice, desde el 10 estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Quiénes ellos? Los discípulos, cuando veían que Jesús estaba ascendiendo al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, así como lo vieron ascender, ahora lo vamos a ver descender en las nubes para arrebatar a su iglesia. Esto es algo que también nos debe de alentar. Y por último, vamos al Primera de Corintios 15, que es otro pasaje que habla también del arrebatamiento. Primera de Corintios 15, 51 hasta los versículos finales. Fíjense lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Y él habla muy claramente del término dormir. O sea, es muy deliberado, Pablo, hablando del término de hervir, no de muerte, porque la muerte habla de algo eterno, algo permanente, pero el dormir no. Entonces le dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Así de sencillo.
La muerte no tiene, por eso es que por eso es que Pablo no habla de muerte, de que estamos en muertos, sino que estamos dormidos, porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Así como Cristo resucitó, nosotros si hemos dormido en Él, entonces también vamos a resucitar y vamos a estar con Él por la eternidad. Esto es padrísimo, pero además dice que seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo, nuestro cascarón, que es algo que se corrompe, que se deteriora con el tiempo, sea vestido de incorrupción, que no se pueda corromper y esto que es mortal, o sea, esto que se puede morir el cuerpo, las células se mueren, las neuronas se mueren, esto se muere, pero nuestro espíritu que está dentro de nosotros es inmortal y necesita vestirse de un nuevo cuerpo inmortal. Es decir, seremos transformados a la imagen de Cristo con un cuerpo incorruptible e inmortal. Estas hermosas promesas vienen con el arrebatamiento de la iglesia. Así que aunque tengamos que pasar un momento o un periodo de sufrimiento y de dolor, no importa, tenemos que sostenernos como viendo al invisible. Por eso muchos cristianos, aun que están siendo asesinados por su fe hoy en día en países como Nigeria, como Irán, como Irak, como Corea del Norte, como China, en fin, en distintos países en donde están asesinando a cristianos por ser cristianos, no rehusan y no desertan de la fe, porque se mantienen con la fe y la conciencia por el Espíritu Santo y por la palabra, con la mirada puesta en ese momento de resurrección, perdón, en donde todos estaremos con Cristo Jesús. Por eso tenemos que alentarnos, animarnos unos a otros a no sufrir. Tenemos que más bien estar orando por nuestros hermanos que están sufriendo persecución, para que sean fuertes, para que su fe no sea arrebatada, para que su fe sea más firme, más fuerte que nunca y sigan adelante creyendo en todas estas cosas que se están cumpliendo y que se van a terminar de cumplir. Y que cuando nosotros estemos pasando persecución o situaciones difíciles que nos quieran hacer desertar de la fe o desertar de la verdad, también alguien esté orando por nosotros para que nosotros podamos resistir en el día malo y seguir adelante. ¿Ok? Y después viene Segunda de Tesalonicenses 2 del 2 al 7 viene otro de los eventos que también va a suceder. Ya lo leímos un poquito, pero lo vamos a seguir leyendo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se turben en su espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí estamos ya también hablando de la segunda venida, esa segunda venida en donde se va a manifestar el hombre de pecado. Entonces, este mismo pasaje aborda, por un lado, el arrebatamiento y por otro lado, también aborda el tema de la segunda venida. Y en esa segunda venida, donde ya va a venir Cristo con la iglesia que fue arrebatada, se va a manifestar antes de esa segunda venida el hombre de pecado, el anticristo. Es decir, ese misterio de iniquidad que está en el mundo pero que todavía no se termina de manifestar claramente de manera corporal, y carnal. ¿Por qué? Porque aún está el Espíritu Santo aquí que lo está deteniendo junto con la iglesia. Pero una vez que seamos arrebatados, se va a manifestar. Y después de eso va a venir, entonces sí, otro periodo de tribulación, este, y la iglesia ya no estará presente. Este, es decir, aunque se va a recrudecer la maldad y se va a recrudecer y se va a potencializar todo lo malo, la iglesia ya no va a estar presente, pero se va a manifestar ahí el hombre del pecado. ¿Qué otras profecías están por cumplirse? Marcos 13:14, veamos lo que dice. Pero si se dan cuenta, quiero hacer énfasis en esto. Están por cumplirse, pero eso no significa que hasta que se cumplan todas va a venir el Señor por nosotros. El Señor viene primero por nosotros y luego terminan de cumplirse las siguientes profecías. Esta es una de las que nosotros ya no vamos a ver. Marcos 14 dice en el versículo, perdón, 13, en el versículo 14, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar,
el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Habla de una abominación desoladora. Esto es algo que va a suceder en el templo de Jerusalén. Para eso necesita existir el templo de Jerusalén, el famoso tercer templo, que tiene que construirse en el monte de Jerusalén, en donde actualmente está la mezquita del Islam, la cúpula en donde está esa mezquita. Bueno, allí es donde tiene que construirse el tercer templo. Entonces, esto es algo que a lo mejor nosotros vamos a ver que se construye o que se empieza a construir, pero nosotros ya no vamos a estar para ver la abominación desoladora, porque este es un mensaje muy específicamente para los judíos. Ellos van a ver como en el tercer templo, el templo judío, en donde hacen sacrificios, porque ellos todavía están esperando al Mesías. O sea, la verdad es que el problema con los judíos es que no quisieron ver el tiempo de su visitación. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, es decir, a nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, nos dio el derecho de ser sus hijos. Pero los judíos no lo creyeron, al menos no como pueblo, todavía siguen esperando al Mesías. Y entonces van a construir el tercer templo, se van a empezar a hacer otra vez sacrificios, de hecho ya están por ahí las vacas rojas que las están cuidando y las están criando para ese tipo de eventos y ya tienen los utensilios, ya tienen todo, ya tienen incluso el trazo del templo y tienen los recursos y tienen el dinero. Ellos ya hubieran empezado a construirlo. No lo han hecho porque eso generaría un conflicto internacional ¿cómo se llama? De situaciones complejas, de catastróficas. ¿Por qué? Porque para eso tendrían que estar utilizando o quitando la mezquita o haciéndolo a un lado. Pero eso generaría un gran conflicto internacional entre árabes, el mundo árabe y el mundo judío. Entonces, por eso no lo han hecho, pero ellos ya están listos, ya tienen todo para poder hacer las ropas de los sacerdotes, todo está listo, todo está preparado. No lo han hecho, pero en el momento en que haya una autorización que no se ve lejana, y no se ve lejana porque como les decía en la sesión anterior, ya se construyó una casa de la familia abrámica. Todos los descendientes de la familia abrámica, que son en términos generales tanto los árabes como los judíos, como los cristianos, que también tenemos descendencia de Abraham por causa del linaje de Cristo Jesús. Entonces, ya hay como ciertas manifestaciones de que se pueden llegar a acuerdos. Y la casa de la familia abrámica es una manifestación de ese acuerdo. Esto significa que no está tan lejos, no está tan lejos porque ahorita la mezquita que está en Jerusalén está bajo el dominio del gobierno jordano. No es tan distante la posibilidad de que el gobierno jordano haga algún tipo de concesión para que se construya el tercer templo. Eso también va a ser una evidencia de que el tiempo del fin está cerca, porque una vez que se construya el tercer templo, una vez que se empiecen a hacer los sacrificios, va a venir la abominación desoladora, el anticristo que se va a manifestar abiertamente contra esos sacrificios y va a hacer algo que es impensable para los judíos y eso lo llaman la abominación desoladora. Es un sacrilegio el que va a hacer el anticristo en el tercer templo. Eso ya no lo vamos a vivir nosotros porque lo van a vivir nada más los judíos antes de la batalla de Armagedón, porque entonces va a venir justamente la batalla del Armagedón que vemos profetizado en Ezequiel 39 del 1 al 5, en Apocalipsis 16 del 12 al 21 y 19 del 17 al 21 en donde viene una gran batalla, precisamente porque los judíos se rebelan contra el anticristo por haber hecho esta abominación y este sacrilegio en el templo, y entonces empieza a desatar la gran batalla de Armagedón. Una vez que empieza la gran batalla de Armagedón, entonces viene ahora sí lo que nosotros ya conocemos como la segunda venida de Cristo, que lo vemos en Mateo 24:14. Lo voy a leer. No quise leer los otros pasajes, pero ustedes lo pueden leer en casa, los pasajes que vienen aquí de la batalla de Armagedón,
para no extendernos demasiado, porque ya de hecho me extendí un poco, pero era necesario entrar en algunos detalles importantes. Este, a ver, déjeme ver, tan. Me disculpo porque ah, no, sí, perdón. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces dice en Mateo 15, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación. Esto ya estamos hablando justamente del tema de la batalla de Armagedón y todo lo que está sucediendo, la abominación desoladora. Este, eh, y entonces vendrá, ahora sí, la segunda venida de Cristo. Pero ya viene Cristo con la iglesia. En Mateo 25, de hecho, del 1 al 31 está hablando tanto en el juicio, en juicio a las naciones, perdón. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando del juicio a las naciones en Mateo 25. Una vez que ya vino Jesús con la iglesia, que ya habíamos sido arrebatados y regresamos al mundo juntamente con Cristo para reinar con Cristo, viene el juicio a las naciones y se separa a los que han hecho las cosas buenas y a los que no las han hecho, a los que han ayudado a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, y los que no lo han hecho. Y después viene en Apocalipsis 20, del 1 al 6, el evento de que Satanás es atado por 1000 años y se establece el reino de Cristo en la tierra, ya de manera física, porque ahorita está el reino de Dios establecido de manera espiritual y de manera física a través de la iglesia, pero entonces ya va a ser el reino, un reino de gobierno absoluto sobre las naciones en donde el diablo va a ser atado por 1000 años. Después viene la guerra de Gog y Magog y la derrota final. Es un periodo de rebeldía del diablo que es desatado después de esos 1000 años. Y entonces viene la guerra de Gog y Magog. Y después viene la resurrección de muertos sin Cristo, que es diferente los muertos o los dormidos con Cristo, que la resurrección de los muertos sin Cristo, porque también van a ser juzgados junto con los que estén vivos en el juicio del gran trono blanco. Y después en Apocalipsis 21, del 1 al 22, vemos cómo se establecen nuevos cielos y nueva tierra y la nueva Jerusalén, una ciudad preciosa, hermosa, en donde una vez que nosotros fuimos transformados, nuestros cuerpos fueron transformados a cuerpos incorruptibles e inmortales, también es transformado los nuevos cielos, la nueva tierra y se establece una nueva ciudad, la nueva ciudad de Jerusalén, donde vamos a habitar y a vivir por toda la eternidad. Todos cumpliendo distintas funciones, todos en armonía, sin pecado, sin maldad, sin estorbo, en donde la bondad, la misericordia, la justicia son parte de nuestra cultura. El reino de Dios se estableció completa y cabalmente en la nueva tierra, con nuevos cielos, en la nueva Jerusalén, y todos vivimos en armonía y todos somos productivos y vivimos por la eternidad y para la eternidad. Estas son las profecías que están por cumplirse y el orden en el que se van a cumplir. Así que espero que les haya servido este estudio. Estuvo un poquito extenso, pero era necesario revisar algunos pasajes, pero pues lo ven con calma, lo pueden pausar, lo pueden repetir, en fin, ahí está para su estudio. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y acuérdense, Cristo viene pronto.